Levantemos nuestra Biblia con la mano derecha, si es posible, y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Muy bien. Típicamente el mes de mayo se le denomina el mes de la familia. Y estamos ya en mayo, ¿verdad? Ya es el mes de mayo. Y hoy vamos a meditar en un pasaje que se encuentra en el Nuevo Testamento y vamos a ver cómo es una familia sólida, una familia sólida. Y vamos a meditar en Lucas capítulo 2 de los versos 25 al 52. Y le pido por favor que abra su Biblia y vayamos siguiendo el pasaje, Lucas capítulo 2 de los versículos 25 al 52. Muy bien. Pero antes déjeme contarle una ilustración. Una familia se vio implicada en un grave accidente. Mike, el más joven de los dos hermanos implicados, estaba gravemente herido y necesitaba una transfusión sanguínea. El hermano mayor de Mike, Danny, que solamente tenía 8 años de edad, tenía el mismo tipo de sangre que su hermano menor. El papá se sentó junto a él, con Danny, y cuidadosamente le explicó por qué esta transfusión de sangre era necesaria y cuán maravilloso sería para su hermano menor. Hubo un breve silencio y Danny respondió: sí, papá, yo le voy a dar mi sangre a Mike para que pueda estar mejor. En el hospital, Danny donó medio litro de sangre. Después de retirarle la aguja, Danny volteó a ver a su padre y con lágrimas en sus ojos preguntó: papá, ¿cuándo me muero? De repente el papá se dio cuenta con asombro de que Danny había malinterpretado su explicación de donar sangre. Danny pensó que estaba dando toda su sangre para salvar a su hermano. Pensó que se moriría después de que la transfusión terminara. Y aún así, este niño, Danny, había decidido dar su sangre para ayudar a su hermano. Familia sólida, familias sólidas. Hay un proceso muy interesante para poder tener una familia sólida. De hecho, hoy se venden en la televisión miles de métodos para ejercitarse, se venden miles de recursos para obtener algo muy rápido, se venden productos para poder agilizar algún tratamiento muy rápido y obtener resultados de inmediato. Pero déjeme decirle que para tener familias sólidas hay que tomar tiempo, hay que esforzarse y es un proceso que lleva toda la vida. Es decir, es un proceso que sí nos asegura resultados superiores y eternos. Así que vayamos directamente a las enseñanzas y la primera es: hagamos de la vida una razón para sorprendernos del amor de Dios. Hagamos de la vida una razón para sorprendernos del amor de Dios. Mire cómo dice el versículo 25 hasta el 33. Dice así: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley,
él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado con presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. No perdamos nuestra capacidad de asombro. No perdamos nuestra capacidad de asombro. No seamos del montón que vive por instinto y sobrevive solo pensando en lo material. Debemos abrir nuestro corazón y seamos sensibles a todo lo que Dios nos dice por medio de su gracia, que se manifiesta todos los días. Es triste, pero muchas personas son capaces de exaltar la belleza, de exaltar la inteligencia, la capacidad humana, los logros laborales y en ocasiones hasta los pecados de aquellos a los que aman. Pero pocas personas a veces exaltan la grandeza de Dios como se muestra en su creación, como se muestra en todo lo que vemos. José y María sabían que estaban siendo parte de algo maravilloso, era indudable. Algo maravilloso de lo que ellos no eran responsables. Se maravillaban de la grandeza del amor de Dios. Debemos recordar que no debemos ser insensibles, no debemos ser negligentes, no dejemos pasar las oportunidades para reconocer las maravillas que tiene Dios. Déjeme decirle que reconocer lo que Dios hace es indispensable para disfrutar sus obras. Todo lo que Dios hace es necesario. Todo lo que Dios hace está hecho para que podamos disfrutar de sus obras. Así que para tener una familia sólida, tenemos que abrir los ojos y sorprendernos de las bendiciones de Dios. Por eso, para tener una familia sólida, hagamos de la vida una razón para sorprendernos del amor de Dios. Segundo, hagamos del dolor una razón para la fidelidad. Hagamos del dolor una razón para la fidelidad. Mire cómo dice el verso 34 al 35. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué es lo que estaba diciendo Simeón? Podemos decir que no todo era lindo en la familia del Señor. La profecía de Simeón era severa. María seguramente estaba feliz, María estaba contenta, pero un día lo que iba a ocurrir es que iba a contemplar a su hijo crucificado en una cruz. Podemos decir que eso sí se llama dolor. La vida en familia nos trae grandes bendiciones. No podemos negar que hay alegrías, hay enormes dichas y profundas satisfacciones en la familia. Es algo que está incluido cuando formamos una familia, pero también seríamos necios si negáramos que también existen etapas en donde Dios nos permite experimentar las más grandes tragedias, dolores y sufrimientos de la existencia. Es decir, viene acompañada la felicidad con una etapa en la que también vamos a sufrir, una etapa en la que también habrá dolor, una etapa en la que tendremos que pasar seguramente por el valle de sombra de muerte que mencionaba David. Así que, ¿qué hacemos con estos dolores que se presentan en nuestra familia? ¿Qué hacemos con ellos? Debemos usarlos para fortalecer nuestra fidelidad al Señor. Yo no sé usted, pero seguramente cuando éramos niños y tenían que tocarnos las vacunas, no sé a cuánto les gustaba que le pusieran vacunas, ¿no? ¿Le gustaba que le pusieran vacunas?
¿no? A mí, bueno, ya no me acuerdo si sí o si no, pero lo que sí recuerdo era el piquete, ese no se me olvida, de las vacunas. Pero eran necesarias. Había seguramente un dolor en el momento, pero tenía al final un beneficio, no enfermarnos. Seguramente también podemos decir que los tratamientos en ocasiones son dolorosos. Los tratamientos a veces resultan complicados. No resulta tan bueno, más allá de que podemos tomar un jarabe y los niños dicen, ay, sabe muy feo este jarabe. Y entonces los adultos dicen, y dice Gael, sí saben muy feo los jarabes. Y los adultos decimos, te lo tienes que tomar, porque si no te lo tomas, entonces no te recuperas, no te alivias. Podemos decir que en ocasiones son dolorosos, no estamos a gusto, pero déjeme decirle que no significa que podamos renunciar a ellos. No podemos decirle no a la inyección, no al jarabe, no al tratamiento, porque lo que estaríamos haciendo es ser necios, porque es necesario para poder restablecernos, para poder evitar que el problema sea mayor. Así que podemos decir también que el sufrimiento es una razón para mantener la fidelidad hacia Dios. Mire, déjeme darle otro ejemplo. Los malestares que tiene una mujer embarazada durante 9 meses no hacen que la mamá se niegue a seguir adelante. Es más, si acaso estos dolores le alientan para ser una heroína para su futuro hijo. Es decir, puede pasar algún dolor, pero sigue adelante. Podemos decir que para tener una familia sólida debemos fortalecernos en nuestra fidelidad al Señor en medio del sufrimiento. Es decir, hagamos del dolor una razón para la fidelidad. El escritor de los Salmos, en este salmo donde él describe que pasará por un valle de sombra de muerte. En nuestra vida seguramente habrá situaciones complejas, pero la fidelidad al Señor se muestra porque tenemos la esperanza de que al final estará Él. Sabemos que existe un propósito para esto. Así que las familias sólidas también se vuelven más sólidas en el dolor, porque es una razón para mantenernos fieles al Señor. Número 3, hagamos de las promesas de Dios nuestra fuerza. Hagamos de las promesas de Dios nuestra fuerza. Mire cómo dice el verso 36 hasta el 38. Dice así: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿De qué niño hablaba? De Jesús. Hablaba de Jesús. Mire, existen muchas preguntas trascendentes y serias en nuestra vida. Muchas preguntas. ¿Tendré un trabajo mañana? ¿Sanaré de esta enfermedad? ¿Tendrá un lugar mi hijo para estudiar? ¿Esos amigos son una buena influencia? ¿Qué debo estudiar? Otros se preguntan, ¿con quién debo casarme? Y les decimos, ¿con quién? Bueno, les decimos quién más les conviene y al final hacen otra cosa, ¿verdad? ¿Debo asistir a esta actividad? Es decir, ¿esta actividad es adecuada para mí? ¿Esta actividad me hace mejor persona, me hace mejor cristiano, me hace aprender más cosas? O podemos decir para los jóvenes, ¿esa clase de música es buena para mi vida? O los más grandes, ¿me conviene ese trabajo? En fin, existen muchas preguntas trascendentes y serias en nuestra vida.
Pero sabe, hay que procurar obtener una buena respuesta para cada una de ellas. Obtener una buena respuesta. Sin embargo, aunque la vida cristiana es una búsqueda constante y una lucha sin cuartel, podemos resumir que la experiencia a una sola pregunta. Es decir, la pregunta clave es, ¿está Dios con nosotros? ¿Está Dios con nosotros? Si la respuesta es sí, buscar las demás respuestas serían positivas o negativas, gratas o ingratas, sean de mucha relevancia o poca relevancia. Al respondernos, ¿está Dios con nosotros?, estaremos confiados porque no vivimos por vista, sino por fe. Algunos se preguntan una serie de situaciones sin darse cuenta que las promesas de Dios están allí. Que lo único que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿está Dios con nosotros? Y la respuesta a esta pregunta es sí, está con nosotros. Y de esa forma, el Señor ha prometido bendecirnos, fortalecernos con Él. Así que para tener una familia sólida, debemos descansar en sus promesas. Dios es confiable. Podemos descansar en sus promesas. Mire, déjeme decirle también, hagamos de la verdad de Dios nuestra identidad. Hagamos de la verdad de Dios nuestra identidad. Mire cómo dice el verso 39 y 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Mire, el Señor Jesús en su humanidad tuvo que aprender la palabra de Dios. Es decir, siendo niño, aquí lo vemos muy pequeño, siendo acercado por sus padres a las enseñanzas de Dios. Era un niño muy pequeño. Seguramente esta etapa de su vida fue donde él memorizaba textos bíblicos. Seguramente en esta etapa de su vida era donde él pasaba tiempo escuchando acerca de la Biblia. Esto más adelante lo usaría en su lucha contra el enemigo y seguramente con sus maravillosas enseñanzas. Seguramente también fue aquí donde como adolescente experimentó el descubrimiento de su identidad como hijo de Dios. ¿Sabe? En los textos que más adelante lo vemos discutiendo con los doctores de la ley. Vemos a Jesús allí con los doctores de la ley, hablando de la palabra de Dios que le habían enseñado ellos mismos. Imagine la escena, está allí Jesús, está con los doctores de la ley. Había desde niño estudiado la palabra. Descubrió algo interesante en las páginas de la Biblia. Su propia persona, al estar leyendo, descubrió quién era él. De pronto pensó, esto que estoy leyendo se trata de mí. Lo que estoy leyendo es acerca de mí. Podemos preguntarnos también ahora nosotros, ¿dónde obtenemos nuestra identidad? ¿Dónde obtenemos nuestra identidad? ¿Queremos parecernos a alguien? ¿Queremos imitar la forma de actuar de alguien? ¿Queremos ser como alguien que admiramos por televisión? ¿Queremos ser como algún cantante famoso? ¿Dónde se identifican a sí mismos nuestros hijos? ¿No sería maravilloso que en vez de querer ser como distintos personajes, ellos quisieran ser como Josué, como Juan, como David, que al leer la Biblia pudieran decir, esto se refiere a mí. Esto que está diciendo ahí se refiere a nosotros. Esto que está escrito aquí se refiere a nosotros como familia. Es decir, para esto necesitamos hacer lo que hizo la familia del Señor. ¿Y qué es lo que hizo? Para tener una familia sólida, debemos acercarnos a su palabra cada día. Debemos acercarnos
a la congregación, debemos acercarnos a la comunidad de fe, porque ahí seguramente vamos a encontrar nuestra identidad y encontraremos lo que Él espera que hagamos, le conoceremos a Él y podemos tener una familia sólida. Hagamos de Dios y su reino el centro de nuestra vida. Mira cómo dicen los pasajes adelante, verso 41 al 42. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. El Señor Jesús había dicho que Él mismo era el templo. ¿Se acuerda? Ahí en el pasaje de Juan capítulo 2, verso 19, dice el Señor: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El Señor se estaba refiriendo a sí mismo como el templo. Estaba hablando de Él. Sin embargo, le fue necesario ir al templo durante toda su vida. Le era necesario ir al templo durante toda su vida. En el mundo de hoy nos envuelve un montón de actividades. Muchas actividades nos envuelve este mundo. Actividades que llenan nuestra agenda. Trabajo, deporte, cultura, esparcimiento, amistades. Y cada una de estas cosas exige tiempo. Solo hay que preguntarle a los novios si le requiere tiempo atender a su novia, o a la novia si le requiere tiempo atender a su novio, o a los esposos requiere tiempo atender a su esposo o a su esposa. Es decir, todas estas actividades en las que nos envolvemos exigen nuestro tiempo y también nos exige nuestro esfuerzo. No solo exige nuestro esfuerzo, sino también exige nuestro dinero y también exige nuestra entrega. Así que por todo eso, algunos escogen vivir algún tipo de cristianismo light. Déjeme explicarle. Creen en Dios. Creen en Dios, no hay duda. Creo en Dios. Dicen que le aman, dicen amarle. Algunos estudian su palabra. Incluso otros asisten al templo, pero dicen, sin exagerar, asisto, pero sin exagerar, nada más. Algunos incluso se justifican diciendo, cuando nos quisimos involucrar en la iglesia, tuvimos muchos problemas y por eso mejor ahora solamente de lejos, sin exagerar. Viven un cristianismo light, es decir, un cristianismo muy ligero. Hay que decirlo, no se puede ser un discípulo victorioso sin una sana relación con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. No se puede ser un discípulo victorioso si no tenemos una relación con la iglesia, si no tenemos una relación con el cuerpo de Cristo. No se puede estar a medias, no se puede estar a la mitad. Es decir, necesitamos estar integrados y relacionados a nuestra comunidad de fe. Así que hay que juntarse con otros discípulos. Se puede ser muy culto, se puede ser muy conocedor de la Biblia, se puede ser muy buena persona, pero no ser discípulo de Jesús. Se pueden tener todas estas cosas, pero no ser discípulo de Jesús. Podemos decir que hay muchas familias que pretendieron vivir un cristianismo light, un cristianismo sin exagerar, un cristianismo apenas únicamente para cumplir. Prefirieron poner su tiempo, su dinero, su esfuerzo en el deporte, las actividades del club, la casa de campo, las visitas, los familiares, la suegra. Bueno, no es así, hay que poner tiempo. El descanso, las diversiones y otras muchas cosas antes que la vivencia cristiana. Y que después de algunos años, déjenme decirles que se arrepienten en medio de mucho dolor por el daño causado y los problemas con los que ahora se enfrentan. Pastor, ore por mi hijo, porque no quiere venir. Y le preguntamos,
¿Y por qué no lo trajo desde niño? Bueno, es que ya cuando fue más grandecito, tenía fútbol los domingos y entonces pues se ocupaba en el fútbol. Entonces, ¿qué le decimos? Pues ya, ¿qué podemos hacer, verdad? Orar por él, sí. Pero usted teniendo en sus manos la posibilidad de traerlo y no lo hace, entonces vive las consecuencias ahora del daño causado por los problemas que se enfrentan. Así que podemos decir, amados, que asistir a la congregación, asistir a las reuniones de la iglesia, compartir con otros cristianos, someternos a las dinámicas de la enseñanza, no es algo superficial, es algo muy serio que ejerce una poderosa influencia sobre nuestra vida y la vida de las que forman nuestra familia. El domingo pasado, en la tarde, estudiamos acerca de uno de los 3 signos vitales, vida congregacional. Y una de las cosas de las que reflexionamos es cuando los niños y los jóvenes asisten al templo, asisten a las reuniones de la iglesia de una forma integral, no a medias. Se está garantizando que serán adultos, que serán fieles, que tendrán fidelidad, serán adultos que formarán una familia sólida. Así que tiene muchas ventajas y nos conviene asistir a las reuniones, compartir con otros cristianos y someternos a las dinámicas de enseñanza. Hagamos de la voluntad de Dios una vivencia incuestionable. Hagamos de la voluntad de Dios una vivencia incuestionable. Mire cómo dice el verso 43 al verso 50. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron, ¿en dónde? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Mire, déjeme decirle que cuando hacían ese viaje al templo y regresaban, eran muchas personas, así que María y José se dieron cuenta, no inmediato porque no venían seguramente al lado de Jesús, sino que dentro de toda la familia, dentro de toda la comunidad, ahí iban todos juntos y se dieron cuenta, la Biblia dice que hasta pasado un día. Es decir, de pronto dicen, pues si venimos todos aquí con la familia, ¿dónde quedó? ¿Dónde está? ¿No lo han visto? Pensábamos que andaba con sus primos, que andaba ya con la familia, pero no lo hemos visto. Entonces se dan cuenta y regresan al templo y ahí está el Maestro Jesús hablando con los doctores de la ley. ¿Puede imaginar la escena? Ahí estaba Jesús, ahí estaba Él, seguramente sentado y hablando con estos sabios, con estos maestros. Es interesante porque la Biblia registra en este pasaje las primeras palabras que el Señor Jesús dijo. Y estas fueron: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Déjeme decirle que es bueno hacer esto o aquello. ¿A qué me refiero? Es bueno trabajar, es bueno estudiar, es bueno descansar, viajar, jugar, hacer deportes, visitar familiares, checar el correo, etcétera. Todo esto podemos decir que es bueno esto o aquello, pero hay cosas que se convierten en más que otras. Hay cosas que son más importantes que otras. Jesús, siendo un niño,
da una lección a sus padres increíble y nos las da a nosotros en este momento respecto al establecimiento de prioridades en la vida. Jesús en todas sus enseñanzas habló acerca de las prioridades que debe tener el ser humano, el hombre. Recordemos que una de sus enseñanzas fue que donde está tu corazón, ¿qué dice? Ahí está tu tesoro. Prioridades en la vida. La voluntad de Dios debería ser incuestionable. La pregunta no debería de ser, ¿me gusta? ¿Me gusta? Tampoco debería decir, ¿estoy a gusto? Tampoco debería de ser, ¿qué opinan los demás? No es muy común, ¿no? ¿Qué opinarán los demás? La pregunta debería de ser, ¿es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios? Cuando estamos en familia, oye, ¿por qué vas a involucrarte en esta invitación que te hacen a participar en esta fiesta? Pues no sé, pues todos los compañeros y amigos me están invitando, entonces, pues a lo mejor voy, me gusta, no me desagrada la idea. Algunos otros preguntan seguramente, no estoy seguro de aceptar este trabajo. Hay mucha necesidad en casa y es lo mejor que he podido conseguir. No estoy muy seguro si lo acepto o no. Depende. Yo creo que sí, no es tan malo. Creo que podría ser bueno. Algunos otros viven preguntándose siempre, ¿qué opinan los demás? Oye, ¿qué opinará el tío rico que tenemos? ¿Qué opinará pues los vecinos de esto que vamos a hacer? Vamos a abrir la zarza. Oye, pero ¿qué va a opinar tus parientes, tus familiares, tu tía? Vivimos pensando en agradar a otras personas. Deberíamos preguntarnos, ¿es la voluntad de Dios? Lo más triste es que hay cristianos que hacen cosas aún sabiendo que no concuerdan con la voluntad de Dios. Y aún así lo hacen. Sabiendo, hacen las cosas. Y las consecuencias vienen después. No hay familias sólidas. ¿Por qué? Porque pensamos que todo a veces es muy fácil. Y no nos preguntamos, alto, hay que detenernos aquí y preguntar, ¿es la voluntad del Señor? ¿Es su voluntad? Y si es así, seguir adelante. Para tener una familia sólida, debemos poner la voluntad de Dios en primer lugar en nuestras vidas, como familias sólidas. Debe ser el primer lugar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mire, aceptemos el desafío y seamos felices integralmente. Mire cómo dicen los últimos 2 versículos. Dice así, y descendiendo con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mire, en este pasaje de estos 2 versículos se encuentra una gran enseñanza, se encuentra algo extraordinario. Uno de mis maestros en el seminario decía, cuando te acercas a la Escritura, debes acercarte con un casco, como si fueras un minero, y debes acercarte con un pico, y debes acercarte con una pala, e imaginar que entras a una mina, y cuando vas entrando con tu lámpara y empiezas a adentrarte más, y empiezas a dar el primer golpe a la tierra, y vas a descubrir una pepita de oro, una perla. Así es como debemos acercarnos a la Escritura. Aquí hay algo de eso. Miren, dice, la familia de Jesús era una familia feliz. Era una familia feliz. Como la suya y como la mía. ¿Se imaginan al Hijo de Dios? Creador de todo lo que existe, de los cielos, de la tierra, todo lo que hemos visto, todo lo que vemos en la creación. El creador del universo,
y esto es para los jóvenes, siendo sumiso a sus padres, ¿se lo puede imaginar? El Rey de Reyes, el creador de todo lo que existe, de todo lo que vemos, siendo niño, obediente a sus padres, sumiso a sus padres humanos. Ellos, María y José, le debían adoración a él, pero déjeme decirle que sin embargo él les obedecía. Es algo extraordinario. Una vez más, Lucas nos dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ahí las guardaba, en su corazón. Esto nos habla de algo acerca de María, nos habla de una satisfacción profunda, de paz, de sentido, de una realización tremenda y una plenitud de vida. María era una mujer realizada, plena, feliz. ¿Y José? ¿Qué era José? José era un padre satisfecho. Obviamente el resultado lógico de una vivencia así era el crecimiento integral. Así que una familia modelo es esta, la familia terrenal que Jesús tenía. Déjeme decirle que hemos rápidamente pasado sobre todo un proceso que nos permite tener una familia sólida. Es muy importante algo, es un asunto tremendo. Esta es la clave más importante de todo el proceso, de todo este entrenamiento. La parte más importante es que Jesús es quien conduce, es nuestro entrenador. Es por eso que a través de su Espíritu Santo quiere ser Jesús parte de nuestra familia y dirigirnos a la victoria. ¿Queremos tener familias sólidas? ¿Es algo que anhelamos? Tenemos que mantenernos en un proceso constante, tomando este ejemplo. La descripción de Lucas respecto a la vivencia del Señor Jesús es sencilla. Mire cómo dice acerca del Señor Jesús. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Déjeme decirle algo, el crecimiento del Señor era triple. El crecimiento del Señor era triple. 1, mental, físico y espiritual. Físico, mental, físico y espiritual. Algunos crecemos tal vez físicamente. Bueno, algunos ya no crecemos para arriba, sino a los lados. Algunos tal vez estudiamos mucho, leemos, nos gusta leer, nos gusta ser unos devoralibros. Pero déjeme decirle que estamos incompletos porque el crecimiento que demuestra a través de la Escritura es mental, físico y espiritual. Y esto podemos decirlo también que se trata de 2 dimensiones, es decir, Dios y la humanidad. Ahora, para nuestra familia, para tener una familia sólida, nuestra familia debe crecer ¿de qué manera? Mental, física, en lo físico y en lo espiritual. Y debe crecer en relación con las personas que nos rodean y en relación con Dios. Así que si fuera esto una prueba, podríamos evaluarnos y pensar, mi familia, yo mismo, estoy creciendo de una manera física, mental y espiritual. Quiero tener una familia sólida. Así que si estoy en un plano, debo de relacionarme con las personas, pero también relacionarme con Dios. Estas son las 2 dimensiones de la cruz de Cristo. La dimensión vertical con Dios y la dimensión horizontal
con los hombres. Mire, no podemos decir que estoy bien con Dios. Porque si dijéramos eso, las relaciones familiares dentro de nuestra familia y fuera de ellas deberían ser en dimensión hacia Dios y hacia los hombres. Es decir, tendríamos que actuar con sabiduría y fuerza para salir victoriosos de nuestras relaciones humanas. Déjeme darle un ejemplo, un parámetro. ¿Cómo andan nuestras relaciones familiares? Déjeme darle otro, ¿cómo andan nuestras relaciones entre esposos? ¿Cómo andan nuestras relaciones entre nuestros hijos o con nuestros hijos? Si la respuesta es del 1 al 10, mejor no me pregunte porque a veces salgo bien, en esta no y en esta sí. Debemos preguntarnos qué tan bien está nuestra relación con Dios. Porque si está nuestra relación bien con Dios, quiere decir que estamos creciendo integralmente, física, mental y espiritual. Y como resultado, si estamos bien con Dios, tendremos sabiduría y fuerza para salir victoriosos de todas nuestras relaciones humanas. Entonces, la pregunta, ¿queremos tener familias sólidas? ¿Queremos tener familias que encuentren una razón para sorprendernos del amor de Dios todos los días? Una familia sólida que a pesar del dolor lo tome como una razón para la fidelidad a Dios. Una familia sólida en donde confiamos en las promesas de Dios que son nuestra fuerza. Y una familia sólida en donde la verdad de Dios es nuestra identidad. Y lo principal, hagamos de Dios y su reino el centro de nuestra vida. Así que podemos decir también que la voluntad de Dios es una vivencia incuestionable. La voluntad de Dios es una vivencia incuestionable. Y lo único que nos falta por hacer es aceptar el desafío, aceptar comprometernos y decirle, sí, Señor, quiero tener una familia sólida. Yo no sé si su familia es una familia compuesta por su mamá y su papá e hijos, o si su familia es compuesta únicamente por la mamá y los hijos, o por el papá y los hijos, o tal vez usted ya no están sus padres con usted y su familia ahora es sus hermanos, o tal vez usted matrimonio no tiene hijos. No sé cuál sea la situación de cada uno de nosotros, pero lo que sí sé es que podemos en esta hora, ahora mismo, ponernos en las manos de Jesús y decirle a Jesús, sí, Señor Jesús, quiero tener una familia sólida. Quiero tomar el modelo de tu familia. Quiero ser como tú y crecer integralmente, no solamente en lo físico, no solamente en lo mental, en lo intelectual, sino quiero crecer también y tener una familia sólida en lo espiritual. Quiero formar parte integral de la comunidad de fe, comprometerme con tu iglesia, comprometerme en cada uno de los espacios que se han diseñado, porque quiero crecer de manera integral y quiero ser y tener una familia sólida. Señor, en esta hora queremos pedirte, Padre, que tú nos bendigas, Señor, que tú seas en nuestra vida, Señor, el centro de todo lo que hacemos, Señor, que nuestras prioridades seas tú, Padre Santo. Queremos pedirte que tú nos bendigas y queremos, Señor, tener familias sólidas. Queremos, Padre Santo, reconocer delante de ti que no podemos hacer nada como familias si no dependemos totalmente de ti. Queremos pedirte, Señor, que tú nos hables cada día para reconocer las maravillas que tú tienes para nosotros. Confiar, Señor, en las promesas que tú nos has dado en tu palabra. Tener una comunidad y una comunión, Señor, con nuestra iglesia, Señor. Poder relacionarnos, Señor, y poder ser victoriosos, Señor, en nuestras familias.
Te pedimos, Padre Santo, que tú nos bendigas. Y en esta hora, hermanos, sigan orando, y si alguno ahí en lo interior de su corazón quiere poner en práctica estas enseñanzas y a partir de ahora corregir, tomar decisiones, si hay algo que arreglar con algún familiar, con algún hijo, con algún pariente, algún familiar cercano, es el momento de hacerlo. Tenemos que tomar decisiones. Y si es su deseo ahí en lo interior de su corazón, pídale al Señor, pídale sabiduría para poder seguir adelante. Gracias, Señor, por estos momentos y gracias porque podemos acercarnos a ti. Bendícenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.